Usuarios Digitales es una organización ciudadana dedicada a promover y defender los derechos ciudadanos en las plataformas digitales. Y ahora esta organización está preocupada por las reformas a la Ley de Telecomunicaciones que se está tramitando en la Asamblea Nacional, que como todos sabemos es un órgano obediente y no deliberante, que es el que transmita las leyes. ¿Cómo está usted, ingeniero? Perdón, me olvidé de presentarlo. Fabián Aus es uno de los miembros fundadores y más activos en Usuarios Digitales. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge, muchas gracias por la oportunidad de tenernos aquí. Al contrario, muchas gracias por estar aquí y compartirnos sus preocupaciones, que son básicamente ¿cuáles? Puntualmente en este momento, por coyuntura, estamos preocupados por el tratamiento que se le está dando a la reforma de la Ley de Telecomunicaciones. ¿En qué sentido? Básicamente basados ya en experiencias legislativas anteriores. Por ejemplo, le pongo un caso en el Código Orgánico Integral Penal. Como Usuarios Digitales logramos hacer presión, logramos hacer entrar en razón a muchos asambleístas y a la gente de algunas cosas que se pretendían hacer y que nos iban a afectar como usuarios, como ciudadanos. Con respecto a la Ley de Telecomunicaciones. Sí, pero como ejemplo, empezamos con el COIP. No sé si se acuerda, había la propuesta de que se pretendía que todos los sitios en donde se brinde internet al público hayan cámaras que graben la actividad, haya un servidor que registre la actividad de todas las personas. Eso se pretendía establecer en el Código Integral Penal. Nosotros logramos que eso no pase. Entonces, son muestras de que lo que uno hace, la militancia que hace en Internet, en 2.0, puede tener ejecuciones en la vida real. Y que lo que pretendemos es defender los derechos como ciudadanos, como usuarios digitales. Si alguien está viendo este video, cosas que pueden hacer en la Ley de Telecomunicaciones, en la Constitución, en futuros proyectos, le van a afectar. O sea, no importa qué tan avanzado usuario sea o qué tan neófito o alejado de la tecnología, si está viendo este video, le van a poder afectar. Ahora, en la Ley de Telecomunicaciones, por ejemplo, una de las cosas graves que vemos es que se pretende eliminar la Superintendencia de Telecomunicaciones y se pretende que todo sea absorbido por el Ministerio de Telecomunicaciones. El Estado, al ser proveedor de servicios, y él mismo va a ser juez y parte. Él va a proveer y él se va a controlar. Es decir, a usted le preocupa la independencia del órgano de control. Exactamente. Ahora, actualmente la Superintendencia de Comunicaciones es independiente. Bueno, es que tampoco debemos pensar en este momento. O sea, claro, hay que esperar. Hay que pensar a largo plazo, en el futuro, para cualquier tipo de gobierno. Cuando los organismos de control vuelvan a ser independientes del poder central. Exactamente. O sea, cuando vuelva la democracia al Ecuador. La UIT, la Unidad Internacional de Telecomunicaciones, recomienda que el órgano regulador en un país debe ser completamente independiente del gobierno. O sea, no nos estamos inventando nada. Es una sugerencia del órgano rector internacional de telecomunicaciones. Ajá. Que en la mayor parte de los países se respeta o no. Se respeta, sí. Se respeta. Se respeta, porque tiene que ser así. El Ecuador de la revolución la revolución ciudadana es lo que se llama esta cosa. No se cumpliría esta premisa internacional. Sí, ellos consideran, no sé cuáles son las justificaciones de que creo que pretenden, o sea, según el discurso, optimizar recursos y no tener Conatel, Senatel, Supertel, Mintel, sino que todo sea bajo un mismo ministerio, en este caso de telecomunicaciones. Lamentablemente desoyendo recomendaciones de nivel internacional y bastante técnicas y elaboradas. Claro. ¿Esa es la preocupación o es una de las preocupaciones? Es una de las preocupaciones. ¿Cuál otra es capital? A ver, una de fondo es, y lo que ya nos pasó en el Código Integral Penal, es que no sabemos, primero, que no se toma en cuenta los insumos ciudadanos, los insumos de los usuarios, los insumos de la gente que va a ser directamente afectada por cualquier ley. No sabemos quién está asesorando en esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Sabemos que los asambleístas, obviamente no es su labor conocer de todo, pero deben tener asesores que sepan del tema y también escuchar a voces ciudadanas. ¿Y ustedes, por ejemplo, que son una voz ciudadana importante y muy involucrada en este tema, no han sido llamados a consultas? No, nunca. No, si ha sido por presión nuestra. Como le digo, en el COP logramos... Pero ustedes ya han hablado en la Presidencia de la República con alguien. Estamos haciendo, básicamente, en la Presidencia no hemos tenido mayor respuesta. Pero es que en la Asamblea... Ahí es donde se toman las decisiones de la Asamblea. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de la teoría. Institucionalidad. Aunque en la práctica no se cumpla. Sí. Hemos venido presionando a asambleístas, algunos nos han dado oídos, por eso fue que anteriormente sí nuestras observaciones desde los usuarios llegaron a la Asamblea y se tomaron en cuenta. Por ejemplo, en el COVID, cuando pretendían que se filme, que se registre todo lo que hace una persona, ni siquiera era un cyber o un proveedor. O sea, cualquier persona que abría su internet Wi-Fi tenía que llevar un registro físico de quién usa su Wi-Fi gratuitamente, grabar quién usa. ¿Por qué se dio eso? Esa es una medida. Eso pretendieron. Fascista. Exacto, pero nosotros logramos desbaratar esto desde la ciudadanía, como usuarios digitales con insumos de la gente que se iba a ver afectada por eso.
Pero ¿por qué se dio eso? Porque los asambleístas, por ejemplo, uno de los asesores para esta parte, de la parte de ciberdelincuencia y telecomunicaciones en el Código Integral Penal, eran gente de la policía. Entonces, obviamente ellos tienen una visión perseguidora de sospechar de todo el mundo. Entonces, con esos insumos elaboraban las cosas, sin tener en cuenta insumos de la ciudadanía. Entonces, por eso pretendemos que eso vuelva a repetirse y queremos que nos tomen en cuenta, que escuchen nuestra voz. Tenemos argumentos técnicos, ciudadanos, que justifican lo que estamos pidiendo. Claro. Ahora, creo que muchos ciudadanos, y supongo que ustedes también, tienen preocupación por la protección de datos personales en todas las plataformas informáticas. Primero, ¿cómo está el proyecto de ley en ese sentido? Y segundo, ¿usted cree que en este momento los datos personales son personales, están siendo protegidos? ¿O hay un sistema tenemos bastante recelo con la protección de los derechos de la información personal de los ciudadanos, ¿no? No es hace mucho que un tuitero demostró, bueno, DINARDAP sacó su plataforma de datos seguros. ¿Qué es DINARDAP? La Dirección Nacional de, si alguien me ayuda aquí, de registros de información pública, algo así. Ellos guardan toda la información pública de los ciudadanos. Sí. Entonces, por ejemplo, ellos tienen en su base de datos sus datos de SRI, de licencia de conducir, del registro civil, bancarios, todo tienen ellos agrupados. Y en teoría supone que deben estar bien resguardados. Pero no es hace mucho tiempo que un tuitero que incluso apoya a la Revolución Ciudadana, por así decirlo, él demostró de una manera didáctica, porque él intentó comunicarse con la gente de la DINARDAP para demostrarles una falencia de seguridad. No le dieron oídos y lo que él hizo, simplemente de una manera didáctica, demostrar cómo quien quiera, con conocimientos un poco ni tan avanzados de informática, crear una cuenta en datos seguro de la DINARDAP. Y adivine de quién creó la cuenta ese tuitero, de Rafael Correa. O sea, él tenía acceso a la información de Rafael Correa, porque los sistemas de seguridad eran fácilmente, se podían saltar de una manera muy fácil. Es decir, que los datos personales de cualquier ciudadano no están protegidos. Ya, entonces, en vez de llamarlo para agradecerle por hacerlos ver esa falla de seguridad y pedirle, no sé, algún tipo de asesoría o que pruebe más los sistemas para ver qué fallas tienen, simplemente lo metieron preso. Estuvo preso algunos días, sí, y logró salir, pero estuvo preso. Es decir, por haber demostrado que el poder público no cumple su obligación de proteger los datos de los ciudadanos. Sí, entonces fue un caso bastante sonado en redes sociales. Se vio las falencias de seguridad. DINARDAP se comprometió y aseguró que se han tomado las medidas necesarias para proteger la información. ¿Se han tomado? Con esos antecedentes yo dudo mucho. Además, no es solo cuestión local. Hace unas pocas semanas también salió un informe a nivel internacional en el que curiosamente mencionaba que daba el número de servidores instalados por país dedicados a espiar a la gente. En el Ecuador hay 35 servidores que no son de aquí del gobierno ni locales. Hay una red global de espionaje de la transmisión de datos personales o de la información que uno cruza por redes digitales. En el Ecuador hay 35 servidores, se identificaron 35 servidores dedicados a espiar a la gente. Entonces, en la cuestión de seguridad también hay muchas preocupaciones. ¿Y eso se puede remediar con una buena ley o se requiere algo más que eso? Una buena ley y observación permanente también de los ciudadanos. Tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y en la ley se les da a los ciudadanos alguna capacidad de participar en el cuidado de los datos personales, del Internet libre, que veo que se tiene un pin ahí llamando a eso? ¿Se les da a los ciudadanos algún espacio? En teoría, en la Constitución, pues la participación ciudadana es lo fundamental, ¿no? Eso es la teoría. Y desde ahí tiene que bajar hacia todo nivel. Y estamos luchando por eso. O sea, somos un colectivo meramente ciudadano, no tenemos ningún interés ni político. Nuestra única militancia es por el activismo de los derechos ciudadanos en plataformas digitales. Entonces, haciendo uso de la participación ciudadana que la Constitución nos debe garantizar, estamos justamente en eso. Tratando de organizarnos, escuchando todo lo que está pasando y dar nuestras observaciones con cosas que creemos que nos pueden afectar como usuarios, como ciudadanos. Pero en este proyecto de ley, o de reformas a la ley, ¿se les da a los ciudadanos alguna participación en esto? ¿O como todo el poder centralizado, controlador, absoluto, que no deje espacio para nada y que la Revolución Ciudadana es lo menos ciudadano que ha visto el Ecuador en proyectos políticos de hace muchos años? Yo veo que es bastante limitado desde el comienzo. O sea, se presentó un proyecto de reforma a la ley sin haber consultado a la ciudadanía. Entonces, desde ahí vemos por dónde va la tendencia, ¿no? Entonces,
si ni siquiera desde la elaboración se ha tomado en cuenta insumos ciudadanos de los que van a ser los principales afectados, ¿qué podemos esperar después? Perfecto. Esto del Internet libre, ya que lo mencionamos, ¿qué se entiende? ¿Qué entienden ustedes por Internet libre? Internet libre, bueno, debería ir más allá, ¿no? O sea, porque Internet es solo una de muchas plataformas que hay y que vendrán después, no sabemos qué va a haber después de Internet. Debería decir plataformas informáticas libres. Libres, pero el Internet es lo más usado y que todos captamos lo que es el Internet como tal, ¿no? Entonces, Internet libre es tener la capacidad de que, la seguridad de que uno puede expresarse libremente en Internet, obviamente con responsabilidad de lo que uno dice y hace. Claro. No creemos que se tenga que establecer una legislación paralela a lo digital. ¿Por qué? Porque si alguien injuria en digital, ya hay un código que castiga a esa persona, no importa cómo una injuria, sea en digital, frente a frente. Estamos hablando de leyes civiles y penales. Exactamente. O sea, entonces, primero... Que es lo mismo que sostenemos los periodistas libres con respecto al tema de la información. Hay leyes civiles y penales que castigan la injuria, la ofensa, entonces, la si ya hay algo... Y que por lo tanto una ley de comunicación lo único que busca siempre es amordazar al periodista y suprimir el derecho de los ciudadanos a estar libremente informados, porque ya hay leyes civiles y penales que protegen al ciudadano y al funcionario justamente, de injurias y calumnias. Jorge, usted que menciona la ley de comunicación, usted recuerda que en la ley de comunicación ya empezaron a hablar de la comunicación como servicio público, cuando en la Constitución no decía nada de eso. Entonces, al haber ese desfase, ¿qué es lo más fácil para este caso? ¿Qué han hecho? Hay una enmienda en la Constitución de las 16 enmiendas que se van a pasar, en donde ya se cambia en la Constitución que la comunicación, lo trata la comunicación como servicio público. Es otro aspecto que como colectivo, como usuarios, nos parece preocupante, porque la comunicación no es un servicio público, la comunicación es un derecho y no se puede tratarla como que fuera un servicio. Claro. La telefonía es un servicio público, sí, pero la comunicación no, la comunicación es un derecho. Un servicio público a usted, alguien se lo brinda, ¿no? El Estado o una empresa concesionaria se lo brinda. Si usted no paga o no cumple con las condiciones que le puso claro el portador desde un inicio, ¿qué hacen? Le cortan el servicio. Claro. ¿Cómo van a hacer con la comunicación si es un servicio público? Si usted no cumple con las... No, esa es una idea absolutamente descabellada cuyo objeto es reprimir aún más a una sociedad que se ha vuelto ya muy, muy reprimida y muy represiva. Tenemos un régimen opresivo bajo el cual vivimos. Finalmente, ¿ustedes temen que todas estas sugerencias de ustedes finalmente no sean acogidas por nadie? Confiamos que sí. Ya en el pasado, también por experiencia, o sea, hemos presionado, hemos tratado de entrar en contacto con la mayor cantidad de asambleístas posible y hemos logrado cosas pequeñas, pero a la vez que tienen una influencia bastante importante. Claro, tal vez no todas las observaciones que hemos querido, pero estamos haciendo lo posible para que se escuche, porque si esto llega a un asambleísta que ve la magnitud de las cosas, que entre en razón, que es independiente, nos va a dar la razón, creo yo, en la mayoría de lo que estamos observando en estos casos. Claro, y yo estoy convencido de que en la Asamblea, a pesar de que hay esa estructura tan vertical que ha vuelto a los poderes, a todos los poderes dependientes de uno solo, pues debe haber gente que tiene mucha conciencia de que no se pueden aplastar las libertades ciudadanas y que el proceso que se está intentando hacer también en las plataformas digitales puede ser muy nociva y a largo plazo insostenible. Eso, don Jorge. Entonces, aprovecho esta oportunidad que usted me da. Yo sé la amplia audiencia que tiene su programa aquí en la República y quiero hacer un llamado a la ciudadanía, porque también nosotros debemos comprometernos. No debemos pensar que nada nos va a afectar. Algún momento algo nos va a afectar. Claro. No debemos ser pasivos, no debemos ser impávidos. Los invito, en este caso, como miembros de Usuarios Digitales, unámonos. Si quieren a Usuarios Digitales o a cualquier otro colectivo que defienda los derechos ciudadanos, ya sea en la vida real o en lo digital, por así llamarlo. Claro. Pero unámonos, porque disueltos, separados, no vamos a lograr mayor cosa. Si nos unimos, podemos hacer escuchar nuestra voz y podemos lograr que se tome en cuenta nuestra voz como usuarios y sobre todo como ciudadanos. Exacto. Nuestras libertades son nuestros derechos, pero también son nuestras obligaciones. Tenemos que defender las libertades. Así es, quejarse es completamente legítimo, pero no debemos quedarnos solo ahí. Tenemos que dar un paso más. Claro. O sea, si es que no defendemos nuestras libertades, no tendremos después derecho a lamentar haberlas perdido como las estamos perdiendo. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a usted, don Jorge. Fabián Aus, uno de los fundadores y uno de los dirigentes más activos de... se me fue el nombre de... Usuarios Digitales. Usuarios Digitales, mil disculpas por eso. Usuarios Digitales, una organización que, a pesar de que me haya olvidado el nombre, es muy activa, muy conocida, muy convencida de lo que está haciendo en defensa de los derechos y las libertades
de todos, en este caso en las plataformas digitales.